Hola, para los que no me conocen, yo soy Carla de la Rosa. Soy venezolana y tengo 6 años aquí en República Dominicana. Han sido años realmente de una montaña rusa, porque en el momento que decido migrar, una joven que siempre ha sido muy persistente con el tema de sus metas, realmente he sido muy clara desde que estaba muy pequeña y en ese momento que decidí emigrar, en el 2017, recuerdo que era un momento súper difícil en Venezuela y mi pasaje de graduación era por 15 días. Realmente nunca me imaginé que República Dominicana se convirtiera en mi casa. Y con muchísimo miedo, no solamente porque era muy joven en ese momento, sino por la cantidad de procesos que me llegué a imaginar, pero no es lo mismo imaginarte que tú misma atravesarlos, porque mi familia no estaba aquí conmigo y eso me hizo bastante fuerte en ese momento porque creé en mí muchísima responsabilidad. Siempre he sido muy arriesgada en cada una de mis decisiones, pero lo que me permitía seguir avanzando en cada uno de esos pasos era que siempre fui muy segura. Vengo de una familia hermosísima que me han apoyado en esas travesuras que muy rara vez les comentaba, mira, quiero hacer esto. Y realmente eso fue un impulso para yo avanzar aquí. Recuerdo que en el 2018 yo no me sentía tan bien en ese momento porque no había, como quien dice, ese círculo de amistades que uno normalmente siempre tiende a tener cuando yo estaba acostumbrada a eso en Venezuela y quería hacer otras cosas, quería irme de aquí y cuando creé esa idea de irme, bueno, me voy para Venezuela y emprendo mi vida en otro país, eso como que creó bastante miedo porque yo dije, bueno, sigo teniendo los mismos miedos, pero es realmente lo que yo quiero. En ese momento, eh, cuando decido ya irme, realmente no contaba ni siquiera económicamente con los recursos para emprender nuevamente y empezar de cero en otro país. Y decidí armar un plan de viaje. Recuerdo que se lo comenté a mi círculo pequeño de amistades y decido 3 días antes de irme a Venezuela, decido salir. Me acuerdo que en ese momento había muchísimas cosas que se interponían. Un día antes tenía como esa sensación de nostalgia porque iba a volver después de año y medio sin ver a mi familia y empecé a orar como que por qué me sentía así, mil preguntas, pero no había captado todavía lo que Dios me estaba mandando en ese momento. Lo que hice fue que no le presté atención a mi instinto, que es algo que más adelante me costó aprender y que uno paso a paso va desarrollando. Lo que hice fue que me olvidé de eso, estaba muy distanciada de mi familia, los llamaba. Yo sé que en su momento muchísimas personas les pasa que mientras estás en el extranjero, en el trabajo, con tus cosas, con tu nueva vida, te olvidas. Hay días que por lo menos yo no hablo todo el día con mi mamá o no hablaba con mi papá o con mis hermanas y le daba prioridad a otras cosas. Y me pasó en ese momento.
O sea, yo estaba en mi mundo de que quería salir, la típica adolescente que quería experimentar qué era vivir solo y eh, unas- una amiga me organizaba como, bueno, mira, vamos a salir y decido ese día salir, el 3 de diciembre. Yo creo que ese fue el día que desde que inició, Dios me estaba mandando muchísimas señales. Recuerdo que ese domingo, aquí en República Dominicana, en ese momento, era bastante eso de las fiestas, las discotecas, estaba muy movido antes de pandemia. Y en la mañana mi papá me dice, sí, o sea, que ya yo estaba postergando demasiado el no ir a misa, porque de costumbre quedó eso, bueno, mira, tú puedes hacer tus cosas, pero no olvides lo más importante, que es lo que te hemos enseñado, el visitar y refugiarte un rato en Dios, eso no te cuesta. Y lo que hice fue que no fui ese día, realmente me sentía súper feliz, me sentía como diferente. Fue un día bastante cargado, muy pesado. Ese día yo quería salir. Realmente me sentía con muchísima energía, como diferente. Ya me estaba despidiendo de República Dominicana y lo que yo más, como quien dice, necesitaba era como disfrutarme ese momento. Eh, Recuerdo que cuando estaba empacando la ropa para vestirme, para salir, tuve una combinación extraña de agarrar una blusa negra y mi pantalón favorito, blanco, me lo habían regalado, y me sentía como esa vibra como que, bueno, quiero salir, pero a la vez no. Y mira que fue bastante difícil porque mientras me estaba maquillando, en la casa de mi amiga, en ese momento se caen las cosas de atrás y como que todavía Dios dándote tiempo para tú todavía no salir. Recuerdo también que me llamaron dos personas para preguntarme qué estaba haciendo y yo les dije que bueno, que iba a salir y ellos se sorprenden porque me dicen como que qué raro, o sea, un domingo a esta hora salir porque ya te vas de viaje. Y tampoco le presté atención a esas señales y lo que hice fue que me encargué de no insistir más en llamar a personas, no le presté atención a esas distracciones en ese momento. Y lo que hice fue que me pusieron a elegir, bueno, ¿nos vamos en carro o nos vamos en Uber? Y yo de terca elegí irme en el carro. Éramos, imagínate, dos personas que querían era olvidarse de todo, disfrutar, compartir, y ni siquiera estábamos midiendo el nivel de riesgo que teníamos en ese momento. Cuando llegamos al sitio fue súper bien, o sea, yo sé que en ese momento nadie estaba pensando en que esto iba a cambiarnos por completo la vida. Yo creo que Dios, eh, cuando te manda el primer tren y tú no le paras, como que estás en otro mood, en ese tiempo de que crees que te la sabes toda, pero realmente no. Cuando pasan este tipo de cosas, yo considero que es bastante alarmante tu poder saber que para todo, hasta cuando sales de tu casa, prestar atención a todas las señales habidas y por haber. Creo que cuando yo estoy disfrutando,
me llega a la mente como que todo lo que yo había disfrutado en ese año, en ese momento, y me dio por bailar canciones. Le dije al DJ, mira, colócame canciones de Venezuela. Y en ese momento estábamos compartiendo al salir del sitio. eh, Realmente, no sé, estábamos 5 personas. Había una de ellas que me decía, Carla, pásate para atrás para acompañar a la que está manejando en el camino. Me lo dijo 3 veces. Recuerdo que yo le decía como que no permitas que ella se, que yo me pase para atrás porque quiero, ya que yo vine con ella, déjame yo seguir para acompañarla. Esa persona estaba tomada. Pensamos por un momento que en ese proceso ella se iba a relajar porque también una de ellas quería manejar para prevenir. Pero no le hicimos caso a ese instinto que ya teníamos y nos confiamos cuando íbamos en el camino. La canción del carro empezó a sonar, pero fue así como súper rápido, como que estábamos todas escuchando, súper calladas, y en ese momento que estamos subiendo el elevado de la avenida, la música a todo volumen empieza a sonar y la persona obviamente que está manejando o sea, choca directamente al muro que está en mi pierna derecha. O sea, eso fue cuestión de segundos que yo no les puedo ni siquiera explicar cómo fue, porque lo único que puedo decir es que no sentía absolutamente nada. Lo primero que me imaginaba era mi familia, mi mamá, como que, o sea, realmente mi mamá, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Fue muy, muy, muy difícil. Considero que lo primero que yo quería hacer era, o sea, pensar que era un sueño. Porque lo que me esperaba, yo sabía que no iba a ser absolutamente nada fácil. Recuerdo que cuando eran las 6 de la mañana y tenía a los médicos ahí interviniendo por mi salud. Yo estaba sola, estaba absolutamente, como quien dice, sin mis amigos. Ahí fue donde realmente yo conocí que en una situación tan difícil tú pierdes el control de todo, porque mi familia no podía viajar, la única persona que pudo viajar en ese momento era mi papá, y todo fue enviado por Dios, porque cuando los médicos se reúnen, que toman la decisión de amputarme el pie, que yo estoy ahí, o sea, literal, escuchando todo, recuerdo que me dolía muchísimo la pierna. O sea, yo lo que hacía era delirar porque no me cortaran el pie. Gritaba porque era un dolor o sea, desgarrador. Yo decía que no quería vivir porque a mis 21 años, con muchísimos sueños, con muchísimas cosas que en ese momento tenía tantos planes, se te acabara en un segundo. Y cuando entro a quirófano, me acuerdo que yo solamente quería dormir, quería como que no sentir más dolor y saber que todo eso que estaba pasando era mentira. Cuando despierto de ese proceso, me dice el anestesiólogo que quién era José Gregorio Hernández. Cuando estaba más pequeña,
Yo me acuerdo que yo soñaba muchísimo con él, o sea, demasiado. Y una de las cosas que más me tocaba era porque cuando me desperté que estaba viviendo literal la realidad, sin mi familia, sabía que todo lo que venía era súper grande. Me sentía súper desamparada y yo solamente quería que esa pesadilla acabara, porque era 72 horas que le estaban dando de vida a mi pie. No solamente eso, o sea, era lo que, no era lo que yo estaba esperando en ese momento, sino la preocupación de mi mamá, el no tener a nadie que realmente estuviese seguro de lo que yo estaba pasando. Yo, yo realmente quería sentirme bien, que esa noticia que ellos les llegara, no les llegara así como normalmente estamos acostumbrados a darlas. Eh, Mira, tu hija tuvo un accidente y en ese momento cuando mi papá se entera, él recibió un regalo de su alumno de regalarle el pasaje acá. Y en ese momento mi papá viajó con un pasajero que fue un ángel de Dios. El Señor lo ayudó muchísimo cuando estaba aquí en República Dominicana. Mi papá llegó a los 4 días. Fue realmente un, fue realmente un momento en el que él y yo no, o sea, fuimos un complemento. O sea, yo nunca me llegué a imaginar que el amor de un padre y de una madre, o sea, se viera reflejado de esa manera. Aquí es donde tú aprendes a valorar lo más mínimo. Tú aprendes a valorar, o sea, absolutamente todo. Pero yo estaba súper convencida con su fuerza, con cada uno de sus oraciones, que todo iba a estar bien. Muchas veces me pregunté, después de él haber llegado acá, si todo esto tenía un propósito, si todo esto tenía que pasar para yo reflexionar que me estaba equivocando, que tenía que remendar muchísimos errores. Le pedí perdón a Dios por cada una de las cosas que evité, que me pasé, que no quise como enfrentar, pero Dios ha sido demasiado bueno porque en ese proceso aprendí que era un tiempo de meditación, no solamente para mi familia, sino para mí. Aprendí el sentido del valor, el sentido de que si no tienes salud, no tienes absolutamente nada, no vale nada, o sea, ni siquiera lo que tengas, porque no lo vas a disfrutar. Y cuando salgo de ahí, me quedé con una amistad que hoy en día le sigo agradeciendo por abrirme las puertas de su casa, por brindarme su confianza cuando estaba mi vida hecho un caos con todo esto, pero siempre fui muy convincente porque todo esto que yo sentía, porque fueron 2 meses interna, pleno diciembre, no sentía que no me hacía falta el estar, como quien dice, en esa época navideña en lo que yo estaba. No, esa fue una época donde
ahí mismo en el hospital me tocó ver absolutamente todo. Y lo único que me decía mi papá era que estuviese tranquila, que todo eso iba a pasar. Y en pleno hospital, o sea, pasaron muchísimas cosas buenas, positivas. Había médicos que no tenían la responsabilidad de encargarse de mi caso, que de verdad que les agradezco también al doctor Fernández, a la doctora De Olio, al doctor Santos. De verdad, el Darío Contreras fue un hospital que a mí me aportó muchísimo como extranjera. Eh, Después de eso, bueno, nos tocó asegurarnos. Creo que fue demasiado importante tomar en consideración como extranjero estar bastante precavido y bastante alerta con el tema de tú tener un seguro médico. Pero tampoco me hizo falta porque en todos esos meses aparecían personas que no me conocían, que siempre estaban pendientes de mí, y mi papá y yo estábamos felices porque la gracia de Dios estuvo presente en cada momento. Y fueron personas que hoy en día, si la vamos a la calle, nos reconocen, pero estuvieron en ese momento y ya. Tenían que estar en ese momento. La noticia a mi mamá se la dimos fue a los meses, o sea, de mostrarle las fotos, porque no era bueno presentarle eso que estaba pasando, que solamente mi papá y yo sabíamos. Sabíamos que esa tormenta estaba muy fuerte, pero siempre confiados. Estábamos que el día de sabíamos lo que estaba pasando hoy, pero no sabíamos lo de mañana. Y él me ayudó muchísimo a creerme que todo esto era un tiempo de meditación, era un tiempo de reflexión, era un momento de transformarme como persona, como una mujer completamente diferente. Y todos los días yo tenía un sueño diferente, un sueño de lo que hoy en día yo estoy haciendo, que yo no entendía. Al paso de todo este proceso, fui entendiendo cuál era el llamado de Dios hacia mí, que todo esto no era porque me tenía que pasar. Nunca renegué de que por qué a mí, nunca me trabé. O sea, mi mente estaba completamente clara de lo que yo realmente quería hacer. Sabía que tenía que esperar, que no podía desesperarme. Sí llegué a pensar que faltaba, pero no había una calma que fuese esa voz de mamá, de hermana, de familia, que me hiciera a mí entender que todo iba a estar bien. Y me fui confiando de esa palabra, fui reconfortándome, y las cosas que yo empecé a hacer eran como que, bueno, yo pequeña me gustaba eso de la moda. Empecé a crear muchísimas cosas, a convertir todas esas fortalezas que yo había aprendido, y las fui trabajando. Eh, cuando decidí colocarme la bota ortopédica, porque no era que me tocaba, me acuerdo que ese día mi papá me dice, bueno, vamos, te voy a llevar a un sitio. Y nos fuimos a un sitio a bailar, bueno, a acompañarlo a bailar. Y ese día fuimos dos amigos, mi papá y yo, y nosotros somos de que nos gusta la salsa, y en ese momento él empieza a escuchar una canción que le llamó muchísimo la atención, y él me levanta. O sea, yo tenía aproximadamente 6, 7 meses sin caminar, y él me invita a
a bailar. Y milagrosamente, o sea, era como que si estuviesen bailando por mí. O sea, no había forma, absolutamente nada, que el que vio mi proceso, el que vio todo y realmente vio mi caso, no había forma que a mí me vieran bailando de esa manera. Porque a mí me decían, tú no vas a volver a caminar igual, o sea, tu pies va a quedar completamente destrozado, no vas a ser la misma, o sea, cambia ya y acepta tu situación. Es bastante fuerte a tus 21 años tú tener que pasar por ese proceso. Pero yo sé que cuando pasaron todas esas cosas, mi mente se volvió un roble, porque lo que venía no era algo mínimo. Lo que hoy en día agradezco es yo que independientemente estoy aquí, sigo aquí en este país que de verdad me ha abierto las puertas, que estoy súper, súper agradecida. Descubrí que soy una persona bastante, tengo una fortaleza mental que no me la debilita cualquier cosa. Así que cuando estoy en ese proceso de saber que estoy evolucionando, porque la fuerza mental me ayudó muchísimo a levantarme, a saber que todos los días tenía que reinventarme algo diferente para seguir teniendo esa energía, para seguir teniendo ese positivismo y ayudar a mi papá. Yo recuerdo que vivíamos en un quinto piso y con escaleras. Y mi papá agarraba, o sea, ese amor de que no le importaba absolutamente nada, no había quejas. Agarraba, me cargaba, agarraba las muletas y la silla de ruedas. Y para él era gratificante pasar todos esos momentos conmigo, que cuando decidí ponerme la bota ortopédica, ese día era como que si los ángeles estuviesen bailando conmigo. En el sitio todos estaban sorprendidos porque, o sea, una muchachita con una bota ortopédica, tú sabes que la gente siempre está con que si te ven en muletas, se te quedan viendo en silla de ruedas. Y yo no sentía ni siquiera pena. Estábamos felices y estábamos sorprendidos porque yo realmente no tenía dolor, no sentía absolutamente nada. Y yo dije, bueno, ya sé que es un avance, es un paso que ha valido la pena toda esta recuperación que yo he tenido. Y yo jamás me sentí como afligida ni nada. Yo seguía arreglándome cuando íbamos a las terapias, que era súper lejos, era bastante difícil el traslado, porque en ese momento era súper caro el no tener seguro médico, se nos complicaba muchísimo y decidimos mudarnos a un sitio donde a mi papá y a mí nos dieron un espacio que no era al 100% como teníamos que estar, pero estaban dos personas dándonos un apoyo increíble, porque esa señora que nos recibe hizo una recaudación como que con toda la comunidad para yo poder tener mi silla de rueda, tener cosas personales. Realmente fue bastante conmovedor, porque mi papá me decía como que estamos pasando por esto, pero todavía siguen llegando ángeles. Y y a mí no me sorprendía tanto, porque yo decía, bueno, o sea, Dios nos sigue acompañando en este momento, vamos a seguir avanzando. Y esa energía, esa buena vibra, me permitía que mi recuperación avanzara muchísimo. Cuando mi papá decide irse,
fue demasiado difícil para mí porque el empezar de cero completamente no estaba como que preparada para volver a afrontar lo que me tocaba, volver a mover una cosa de la otra, pero tuve que enfrentarme a mí misma, retarme. Sabía que si pedía trabajo a 50 empresas, sabía que de 50, 49 me iban a decir que no por ese proceso. Y no me resigné y tomé la decisión de estudiar. Cuando eso pasa, estábamos en pandemia y en plena pandemia me dediqué a estudiar, me preparé, tomé la mejor decisión de mi vida, que fue hacer lo que realmente a mí me gustaba. Quise dedicarme al 100% con la salud. Creo que el impacto que ya yo estaba teniendo con amistades después de este proceso que pasé fue bueno, y quise como aplicarlo porque ya yo tenía ese amor del deporte desde que yo estaba pequeña. Y cuando estábamos en esos meses bastante fuertes, porque aquí en República Dominicana me tocó hacer prácticamente que todo online, como más en ese momento donde no puedes, o sea, era muy difícil, era muy incómodo, pero aún así yo todavía tenía esa confianza de que cualquier cosa que yo necesitara, yo me asesoraba y recuerdo que yo quería emprender tan rápido, ya tenía 1 año y medio absolutamente sin hacer nada, y en eso que estoy estudiando, que ya me estoy preparando para volverme a levantar, ya mi recuperación estaba un 90%, en ese momento decidí vender la mitad de mi ropa. Creé mi primera página de venta de ropa deportiva y empecé a vender. Yo misma hacía los delivery, me iba en motor con mi bota ortopédica y me iba a hacer los deliveries a muchísimos sitios que quedaban súper lejos, pero mi visión estaba súper clara, que todo eso ya iba a pasar. Yo solamente estaba enfocada en reunir, comprarme mi primera lacto y empezar a trabajar. Mi comunidad inicia con mis primeros clientes, que fueron desde Venezuela. Amistades que se unieron a mí para apoyarme, y de ahí nace el De La Rosa Fitness. Cuando ya tenía aproximadamente como 10 clientes online, conocí una persona que se convirtió en un ángel de la guarda, porque cuando tú no estás como que esperando ya nada de nadie, aparece esa persona y me dice, yo muy ingenua le explico todo lo que yo quería, los proyectos, mi proceso. Obviamente le conté mi historia y decide apoyarme con hacer mis primeras fotos. Esas fotos, yo estaba convencida que era el inicio de grandes cosas para mí. Yo ya estaba ya como cansada, porque ya yo decía, bueno, ¿qué más me toca pasar? Estaba a esto de irme del país, y cuando hago esas primeras fotos para promocionar lo que yo estaba haciendo, ya yo había creado completamente toda mi plataforma, me había visualizado trabajando ya
en un gimnasio, pero físicamente no estaba como realmente necesitaba. Y recibo una llamada de una empresa de suplementos. Y cuando ven mi perfil, o sea, absolutamente, completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a trabajar, a ellos no les interesó. Realmente vieron cómo ya yo venía trabajando en mis redes sociales y me hacen la propuesta de trabajar con ellos. Ya después de ahí, que me comprometí, que sabía que después de lo que yo había creado, se había convertido en lo que yo estaba preparando. Yo decidí que ese próximo paso lo iba a tomar con mucha más confianza. Ya sabía que ese viaje para Venezuela no se iba a dar todavía y decidí seguir enfocándome. Cuando ya empiezo a tener más clientes, me sigo sintiendo más segura de mí, empecé a trabajar más en mí. Realmente no fui más a terapia, mi recuperación se dio sola, empecé a utilizar zapatos. Para mí era como caminar, como cuando un bebé está empezando a gatear. Ya me sentía muchísimo más diferente y en ese momento esa persona que se convierte en mi ángel de la guarda me da mucha más confianza de impulsarme todos los días en decirme, mira, dale, tú puedes, aparte de mi familia, que esos son mis fans número uno, que no han dejado de creer, de confiar en lo que yo dije, que cuando yo me recuperara, cuando yo caminara, cuando yo estuviese súper bien, todo iba a salir como yo me lo esperaba. Iba a reunirme con mi familia, los iba a tener y esto nos iba a unir aún más. Y cuando empecé a creer la comunidad de lo que ya yo había planificado, me fui por la línea de las mujeres, de ayudar a mujeres no solamente que tuviesen condiciones de salud como lo que me pasó a mí, sino tratar con ellas lo interno, porque lo que me sanó fue el yo estar fortalecida mentalmente. Lo que a mí me sanó fue el yo siempre estar positiva. Para cualquiera, no es tan fácil tú aceptar que estás pasando por un proceso donde te pierdes de muchas cosas, pero con el tiempo, cuando eres joven, lo entiendes. Y lo que realmente he podido crear en este tiempo ha sido esa línea de mujeres que se han tomado el tiempo de compartir toda esta experiencia, todas estas enseñanzas que les he podido brindar, y ha sido demasiado satisfactorio de yo ver el Carla de antes y el Carla de ahora. Me hace entender que sí había un propósito. Y me queda decirte que sí se puede. Yo quiero realmente decirte que todo esto que pasó en mi vida, posiblemente muchísimas personas han pasado por situaciones más difíciles que la mía, pero nunca perdí la fe. Mi motor principal fue Dios, mi familia y personas que genuinamente me aportaron cosas. Miren, que el que ha pasado por esto sabe, el tú estar lejos de casa y que venga una persona que no te conoce, que te abraza, te motiva con un gesto, no tiene precio. Realmente quiero llevar a esto al mundo. Hoy en día estamos pasando por situaciones bastante difíciles y hay que ser bastante empáticos. Ayer fui yo, hoy puede ser tú. Quiero realmente, tú que me estás viendo, apoyarte, ayudarte,
me volví una persona que solamente quiero aportarle al mundo todo lo bueno de mí. Y en el día de hoy quiero demostrarte con esto que te acabo de contar que sí se puede. Cuéntale esta historia a quien tú quieras, pero quiero ayudarte a que seas consciente de que lo que hoy me pasó a mí realmente no es un impedimento, no hay límites para sobrepasar todo lo que tú quieras. Yo hoy me siento bien, me siento tranquila, de verdad estoy feliz porque si no fuese pasado por todo este proceso, realmente no sé qué fuese sido de mí. Pero hoy aporto a muchísimas comunidades, a muchísimas personas y es lo que queda en mí. De verdad que estoy súper agradecida con Dios por cada prueba, por cada proceso y siempre que sientas que no puedes escuchar esta historia.